Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ahí estamos conectados a YouTube. Buenas tardes a todas las personas que van a ingresar. Muchas gracias por estar en este encuentro. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti. Encantada de compartir con Jorge este día. Bienvenidos, amigos. Muy bien. Bienvenidos a todos. Y bueno, hoy vamos a charlar, es una charla entre Jocelyn y yo, y vamos a hablar un poquito, como está anunciado, de los procesos del alma, desde lo que nosotros entendemos, desde las experiencias de mediumnidad de las cuales se ha nutrido Jocelyn a través de la experiencia de Carmen, de lo que ha aprendido, de lo que ha vivenciado, y de lo que yo he transitado durante la realización de regresiones, ¿sí? Que todo esto nos fue dando todo un marco de entendimiento de todos estos procesos. Entonces, como para darle un sentido a todo esto, vamos a empezar con una suerte de orden, empezando desde lo que es el inicio de las almas, ¿no? Vamos a ver cómo entiende Jocelyn este tema, ¿no? Y lo que yo pueda aportar a eso. Así que, Jocelyn, te dejo con ese tema. Ok. Hola a todos. Voy a compartir lo que yo entiendo y siempre hago hincapié en que no tengo la verdad absoluta. Esto es lo que yo entiendo. Según lo que he aprendido a través de Carmen y todo lo que he leído, el inicio del alma es, primero que nada, somos una chispa de la conciencia universal. ¿Okay? Somos una manifestación de lo que llamamos la fuente de toda vida, llámese Dios. Entonces, Dios, en su deseo de manifestarse, de recrearse, se divide en millones de chispas de su misma conciencia, de su misma esencia. De hecho, además, esto es un proceso que se repite cósmicamente muchas veces. Entonces, se divide, digamos, en millones de chispas de su misma esencia. De todas estas chispas, o rayos, como le querramos decir, millones de seres. Entre ellos, de todas estas chispas, estamos los que estamos siendo llamados los seres evolutivos, que somos los seres humanos. Pero de estas chispas también están lo que se llaman las huestes angelicales, los arcángeles y los ángeles y los querubines y los serafines y los tronos, en fin, y las potestades, que son, vamos a decir, que son como los ayudantes de Dios, digamos. Aunque todos somos los ayudantes de Dios, claro, o todos somos los hijos de Dios, o todos somos las extensiones de las manos de Dios, lo podemos llamar de muchas formas. Pero vamos a decir que los que tenemos alma, ok, porque hasta donde yo entiendo, un ángel, un ser superior, vamos a decir, que habitan en la sexta dimensión, como las huestes angelicales, no necesitan de un alma. ¿Okay? Esto es lo que entiendo. Nosotros, ¿qué quiere decir que nosotros necesitamos un alma? Es decir, para que esta chispa divina que somos, que es la luz del Espíritu en nosotros, nuestra parte divina, pueda manifestarse en un planeta de tercera dimensión, es decir, un mundo de una frecuencia muchísimo más baja de la frecuencia del espíritu que somos, pues este espíritu necesita de un vestido. El vestido es lo que se llama el alma. Entonces, para manifestarse en la tercera dimensión, Jorge, se necesita este vestido llamado alma. Y los ángeles, al no venir a habitar en este planeta, no necesitan de una. Entonces, y a su vez, el alma, que es el vestido del espíritu, vamos a decir que este vestido del alma le sirve al espíritu para empezar a bajar su frecuencia
para poder bajar, densificarse y llegar aquí. Y el alma, a su vez, necesita de un cuerpo físico, claro. que es el que vemos, el que cada uno ve en este momento. Uh-huh. Entonces, el inicio, Jorge, amigos, el inicio, ok, bueno, pues entonces se necesita de este vestido. Este vestido llamado alma es un cuerpo multicapas, o sea, también está hecho de distintas capas, cada una va bajando en frecuencia hasta que se forma, digamos, se forma el cuerpo físico para que ya podamos ya, el alma pueda, la chispa divina recubierta del alma, entre aquí. Ahora, el inicio, Jorge, no es directamente, ya está este vestido hecho de distintas capas y ya entra un cuerpo físico. Esta alma tuvo un proceso evolutivo antes de poder entrar en un cuerpo físico. Porque siempre decimos, esta es la tercera dimensión, que es donde ya entra el alma en un cuerpo físico. Pero existe lo que llamamos la primera y la segunda dimensión, que se mencionan poco, porque existen. La primera dimensión es el reino mineral y la segunda dimensión es el reino vegetal y el reino animal. Y la tercera dimensión ya es el cuerpo físico. Y entonces el alma, vamos a decir que el alma se individualiza a través del proceso que pasa en el reino mineral, porque en el reino mineral, vamos a decir que eso es lo más denso a nivel energético de la creación, pues lo más denso a lo que baja, digamos, el comienzo del alma. Pero en el nivel mineral es un alma colectiva, o sea, anima a muchos minerales. Claro. El proceso es difícil de entenderlo para nosotros, pero vamos a decir que el alma, esta sustancia divina, necesita la experiencia del mundo mineral para empezar a aterrizar. Y es, claro, como le digo, grupal. De ahí empieza a tomar experiencias en el reino mineral y entonces va elevando un poquito su frecuencia y entonces pasa esta alma grupal, esta sustancia grupal, pasa al reino vegetal, donde ya hay una cierta forma de sensibilidad que no hay en el reino mineral. Entonces ya empieza esta sensibilización del alma que sigue evolucionando ya en el reino animal, ¿ok? Porque ya en el reino animal tiene muchas más capacidades de sobrevivencia que en el reino vegetal y en el reino mineral. Y así va evolucionando esta sustancia divina, esta alma grupal, hasta que empieza a individualizarse cuando ya tiene experiencias en animales como el perro, porque por ejemplo las mascotas, que son animales que están tan cerca del ser humano que empiezan ya, siguen a estar en un proceso evolutivo donde el alma ya se está individualizando. Y ya finalmente el alma grupal toma elementos del reino mineral, elementos del vegetal, elementos del animal, y ya está lista para individualizarse y entrar o manifestarse en el cuerpo físico. Y no quiero hacer esto más largo, y eso no quiere decir, y tengo que aclarar, no quiere decir que venimos del animal, no quiere decir. Quiere decir que el alma nuestra ha tenido un proceso evolutivo antes para irse preparando para poder entrar en un cuerpo físico donde ya va a tener lo que no tienen los demás reinos, que es autoconciencia. Claro. ¿Okay? Entonces, claro, es en el reino humano que el alma empieza el proceso de autoconocimiento. Bien, perfecto. Ya llegamos al alma en el cuerpo físico. Claro, y allí de esto se desprenden varias cosas, porque yo iba pensando mientras que vos hablabas que una de las cuestiones básicas de esto que estás hablando es entender que un perro, un león, un rosal, cualquier planta, los minerales tienen
un alma que anima a ese cuerpo de alguna manera, y eso es por lo cual nosotros debemos darle un gran valor, ¿no?, a todo esto, ¿no? Porque no es que no hay nada cuando si yo mato a un animal, hay un alma allí transitando una experiencia de evolución, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que darse cuenta. Uno a veces cree, no pasa nada, pasa, ¿no? Entonces, el tema, el alma cuando llega a la autoconciencia, es decir, cuando llega a la capacidad de poder ser autoconsciente y le da vida a un cuerpo humano, anima a un cuerpo humano, también tiene la capacidad de poder entender la moral, ¿no? También empieza a entender el bien y el mal, y eso es otra de las características importantes que el alma tiene para poder seguir evolucionando, ¿no? Y entonces acá empiezan a aparecer algunos detalles que son interesantes, que se observan mucho en las regresiones, que es entender en principio que lo que, digamos, viene encapsulado en ese vehículo alma, que para que se entienda fácil, aunque creo que ya se ha entendido, es como si yo me tuviera que meter al fondo del mar y me pongo todo un equipo, un traje para poder meterme, es nada más que eso, porque si entrara todo el espíritu en el cuerpo humano, lo rompería, no puede entrar, no lo soporta el cuerpo humano. Entonces entra un fragmento, ¿sí?, de ese espíritu, y que a la vez ese espíritu se fragmenta en varios chispas, en varios aspectos que entran en distintas personalidades y llevan adelante distintas obras de teatro, ¿sí?, que es lo que nosotros entendemos desde aquí, con nuestra mente que analiza las cosas en forma cronológica, como el tema de la cantidad de vidas sucesivas o reencarnaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas chispas, es decir, yo como otra persona en 1470, soy yo mismo experienciando esa vida para enriquecer la totalidad de mi espíritu, ¿sí? Y así van pasando. Ahora, lo llamativo, y que no lo vamos a explicar hoy porque es muy complejo, es que se da algo muy particular. Nosotros lo vemos con ese formato de vidas sucesivas, aunque yo, por ejemplo, en regresiones, tuve, como Brian Weiss con el tiempo fue teniendo, una sola vez una progresión. Es decir, una persona que me dijo que estaba en, no me acuerdo exacto, pero en 3250. Una cosa impresionante, ¿no? Y entonces, todo lo que pasaba ahí en su vida. El objetivo básico de las regresiones es ayudar a que un fragmento que está atrapado en un hecho traumático deje de enviar al aquí y ahora síntomas de su atrapamiento. El alma tiene la particularidad de fragmentarse, entonces un fragmento del alma está atrapado en un hecho traumático. Entonces, no sé, yo hoy le tengo terror al agua porque me ahogué en una vida pasada. Un ejemplo simple, ¿sí? Entonces, lo que hace la regresión terapéuticamente es ayudar con un proceso a desatrapar a ese fragmento de esa experiencia para que yo hoy, aquí y ahora, deje de sentir los síntomas. Ahora, la particularidad de todo esto es que además de la fragmentación, está esto que vos lo has hablado muchas veces, Jocelyn, el tema de la simultaneidad. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos el enfoque y miramos desde el lado del espíritu para acá, para el espíritu todo eso está pasando a la vez. No hay un tema de reencarnaciones como lo vemos desde acá, pero bueno, desde acá tenemos la estructura y está diseñada la cosa de esa manera para que lo veamos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Los fragmentos se afectan positiva y negativamente entre sí. ¿Sí? Yo traigo un don y es quizás porque lo ejercí 2 o 3 vidas antes. O no he aprendido a amar y es porque vengo 2 o 3 vidas diseñando obras de teatro para aprender a amar y no aprendo, ¿no? Entonces pasan estas cosas. Y después está el tema, para terminar, el tema de la multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un fragmento de mi espíritu no solo puede estar vivenciando una experiencia en otro planeta, sino que puede estar vivenciando una experiencia en otra dimensión, que no es esta, que no es 3D, ¿no?
Entonces, de acá entendemos que todo es un gran escenario, ¿no? Un gran escenario. Así que bueno, no sé si querés agregar algo, Jocelyn, si no vamos a un poquito al tema que sigue. Sí, sí, sí. A ver. Sí, 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 me gustaría aportar algo a esto. Vamos a ver. En el punto donde, en- vamos a decir que el alma se preparó, en la primera y segunda dimensión se prepara para poder habitar un cuerpo físico donde ya va a adquirir autoconciencia. ¿Okay? Bien, esta alma que ya está lista para empezar este proceso que tú hablaste de bien, que está autoconciencia quiere decir de conocerse a sí misma, es decir, conocer el espíritu que habita en ella, manifestar a este espíritu que es su misión a través de distintos cuerpos, sí. Pero una cosa que cuando tú hablaste de el bueno y malo, nada más quiero agregar algo que me parece importante. Es cuando el alma empieza el proceso, digamos, ya en el cuerpo físico, en un planeta como la Tierra, lo que llamaríamos las almas más jóvenes, es que es bien difícil explicar cosas que no vamos a poder entender, ¿verdad, Jorge? Ni tú, ni yo, ni nadie. No, Aquí. no, 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 no. Por más que nos Pero a lo esmeramos que hace voy es años. sí, se viene a vivir el proceso del alma. En el propósito de esta dimensión es vivir los opuestos, la dualidad, ¿ok? Antes de que, porque el Espíritu Divino quiere manifestarse de mil formas distintas, porque esta es la manera en que Dios se recrea, porque Dios es creatividad constante. Entonces, se recrea de muchas formas, pero uno de los experimentos más interesantes es recrearse experimentando lo opuesto de lo que es. Entonces, por eso se crea un planeta o los planetas que puedan haber de tercera dimensión, porque se viene a experimentar la dualidad y ahí es donde entra lo que Jorge decía de bueno, malo. Venimos a experimentar la luz y la oscuridad, la tristeza, la alegría, ¿ok? El miedo y el amor. Venimos a la experiencia dual porque al experimentar lo dual, los opuestos, si somos nosotros, en esencia, si la esencia divina, esa chispa que mora en nosotros, es amor incondicional, unión con todo. Jamás esa chispa ha experimentado, bueno, antes de entrar, tener esta experiencia en la Tierra, había experimentado la separación. La separación significa el olvido de lo que somos y experimentar desconfianza, crueldad, miedo, inseguridad, ¿ok? Entonces, venimos a experimentar los dos polos para que en medio de la oscuridad, porque este es el reto de todas las vidas, ¿ok? Lo que pasa es que se viven de distintas maneras, pero el reto es cómo la luz que soy se va manifestando a través, en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad que vive el alma en la tercera dimensión. Por eso son tantas vidas, porque se necesitan de muchas experiencias para ir, como que él dice, tallando el diamante para que la luz se manifieste, porque yo me enfrento con la oscuridad, con el terror o con la crueldad o con el total vacío o desconsuelo, y cómo yo voy tocando, es como soy creativo para tocar, para que la luz que soy se vaya manifestando en medio de todo esto. Entonces, nada más quiero hacer hincapié, ok, que ese es el propósito de todas las vidas. Ahora, Jorge, para llegar a donde tú quieres llegar, ¿en qué momento? Porque es que tampoco vamos a saber, porque como dice Jorge, el tiempo no existe en las otras dimensiones más que aquí. Entonces, ¿en qué momento, y nosotros hablamos de tiempo, el alma empieza esa, vamos a decir,
simultaneidad de manifestarse en distintos cuerpos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿En qué momento empieza eso? No tenemos ni idea. O sea, No, no. estamos entendiendo que el alma pasa por muchas experiencias, muchas personalidades y cuerpos, y que estamos entendiendo que es simultáneo, ¿de acuerdo? Y también con respecto a la multidimensionalidad que mencionas, Jorge, lo que yo entiendo por multidimensionalidad es que habitamos distintas dimensiones al mismo tiempo. Sí, pero mi manera de entenderlo, y aquí es donde nos enriquecimos ambos, porque luego espero que quiero entender más tu enfoque, la manera en que yo entiendo la multidimensionalidad es que el alma, como les decía yo, el alma no, es un cuerpo multicapas, porque tiene que ir, las diferentes capas van bajando la frecuencia paulatinamente hasta ya la capa del cuerpo físico que vive, el cuerpo físico que el alma vive a través del cuerpo físico en la tercera dimensión. Pero el alma, a través de las demás capas, está viviendo la cuarta, la quinta, la sexta, todas las distintas dimensiones, sí, que siempre estamos en contacto con las dimensiones superiores. Entonces, yo me identifico nada más con la tercera dimensión porque me identifico con un cuerpo, una manera de pensar y una manera de sentir. Sí, pero al mismo tiempo que el alma está experimentando esto, el alma está experimentándose. Es decir, yo, alma, me estoy experimentando en muchas dimensiones al mismo tiempo. Nada más quería aclarar eso, entonces si quieres podemos... Exactamente, es eso, y en realidad es el ejemplo del pulpo que das vos, ¿no? De la cabeza del pulpo con la... Es lo mismo que doy yo con el ejemplo del árbol. Un árbol invertido, digamos, el árbol va bajando, el tronco, ramas, ramitas, hojitas. Todas están en distintas dimensiones, digamos, pero todas forman parte de esa gran mente, ¿no? Todas se afectan entre sí, todas, ¿no? Bueno, a eso me refería con la multidimensionalidad, ¿no? Y siguiendo un poquito con una línea como para ir entendiendo, hablamos ahora de ya un alma con autoconciencia, o sea, de autopercibirse, como decíamos, con posibilidad de moralidad, de poder entender la diferencia entre bien y el mal. Hablamos un poquito también de que estas experiencias negativas que muchas veces todos vivimos, no es que están hechas a propósito para sufrir, ni mucho menos por el creador, nada que ver, sino que, y acá entra un poquito a lo que vamos a ir, el alma con su propia inteligencia las diseña para experienciar y en definitiva ir recordando, como muy bien decís vos, Jocelyn, siempre, realmente quiénes somos, ¿no? Entonces, hay como un proceso, para entenderlo, como un proceso involutivo y una invitación a volver a evolucionar hacia el creador, ¿no? Entonces, en toda esa ida y vuelta, ahí están también los ángeles, ¿no? Los que están en el periodo de ayudarnos a nosotros, porque solos no podemos con todo esto, ¿no? Están en el propósito de ayuda. Esto lo habla muy bien, estamos haciendo un ciclo con Iván, donde hablamos de distintas revelaciones, bueno, lo explican muy bien algunas revelaciones, y en este proceso, básicamente es, como decías vos, aprender con lo opuesto a lo que somos, ¿no? Y muchas veces una pregunta reiterada es, pero si nosotros estábamos bárbaros allá, con todo dado, ¿qué necesidad tenemos de, ¿no? Somos sabiduría, amor, ¿qué? Bueno, esta es mi opinión personal, yo creo que uno realmente puede aprender a valorar algo que tiene cuando vivió lo contrario, ¿no? O sea, si yo nunca me enfermé y un día me enfermo, voy a estar automáticamente diciendo, ¡ah, pero qué bien la pasaba yo cuando estabas, o estoy, no sé, preso por algo que me pasó, y dices, qué bien estaba yo cuando estaba libre. Bueno, ese es el propósito que tiene el espíritu al venir a encarnar acá y vivir todas estas experiencias. Y a veces no la aprendo en una sola experiencia, en una sola obra de teatro. A veces se reiteran, porque también en las regresiones también se ve, ¿no? Ah, mira, maltrataste mal a tu hijo en una vida pasada. Y hoy también lo estás haciendo. No, es que no lo aprendí, ¿no? Y acá vienen los papeles
esto de que siempre se dice que las almas reencarnan en grupos, ¿no? Los papeles que va desempeñando cada alma en ese juego, en esa obra de teatro, para también ayudarse mutuamente a aprender, ¿no? Eso es muy interesante. Y creo que aclarado más o menos esto, lo que vendría en el proceso que nosotros venimos hablando es ya un alma encarnada que durante el proceso de reencarnaciones, en algunos momentos, obviamente muere, deja el cuerpo, y ahí va a lo que se llama espacio entre vidas, ¿no? Por lo menos en regresiones se llama espacio entre vidas. Hay algunos especialistas en regresiones que se han dedicado nada más que a esta especialidad, como Michael Newton, por ejemplo, ¿no? Que desarrolló mucho y yo aprendí mucho de sus libros, ¿no? Y uno va metiendo distintas líneas en su abordaje para ir, porque todo enriquece a todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del espacio entre vidas? ¿Qué es esto del espacio de la planificación? ¿Qué es, Jocelyn, para vos? Gracias por la pregunta. Pero espérate, nada más quiero aclarar algo de lo que dijiste hace un ratito. Sí. Bueno, de eso se trata la charla hoy. Una cosa que me saltó y yo quisiera poner mi granito de arena con respecto a la palabra moral. Uh-huh. Como yo lo entiendo, a mí, claro, en mi educación católica cristiana, que somos muchos de los, por lo menos los latinoamericanos que estamos en estos programas, la palabra moral en mi caso pesa demasiado. Okay. Entonces, nada más quiero aclarar que este bueno, malo, oscuridad y luz, que a mí me gusta llamarlo más oscuridad y luz más que bueno, malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tanto la palabra bueno como malo tiene mucha carga en esta educación judio-cristiana que tenemos todos. Sí, porque sí. Está demasiado apegado, pegada, bueno, con premio, malo, castigo. Y eso lo tenemos todos grabados y por eso a mí esto me hace ruido y prefiero no usar estas palabras. Entonces, nada más quiero cambiarlo por, es parte del proceso del alma vivir la oscuridad y la luz. Sí, es parte del proceso del alma matar, robar y luego perdonar y servir al otro y dar la vida por otro. Es parte del proceso, tanto lo que nosotros llamamos malo como bueno. Es parte del proceso porque es parte del aprendizaje. Es un tema de cuánta cantidad de luz. Es un tema de manejo de la luz que soy. A través de todas estas, yo tengo que pasar por la experiencia de completamente tapar la luz del espíritu que soy, o sea, tener muchos actos basados en la completa y total ignorancia de esa luz para llegar a actos donde esa luz se refleja más porque hay más claridad del proceso de lo que soy. Entonces, no, nada más que olvídense de la palabra moral, sino más bien es un tema de, en este camino o en este proceso evolutivo, cuánta luz se está reflejando a través de mis, en fin, de mi vida, de mis actos. Bueno, y a eso se refiere justamente la palabra moral en el sentido que yo quería aplicarla, es en cuanto a la evolución moral, okay. Sería la capacidad que vos tenés como entidad de empezar a poder distinguir entre el bien y el mal. A eso se refiere, ¿no? O sea, que vos empezás a poder tener capacidad de distinguir, no sé, el alma de un Neandertal, a lo mejor no tenía la capacidad de poder distinguir eso, y estaba en un proceso evolutivo. No olvidemos que a la vez también hay un proceso evolutivo del cuerpo también, ¿no? Es toda una evolución, ¿no? Entonces, el asunto de la moralidad tiene que ver, junto con la autoconciencia, en empezar a que yo pueda distinguir entre una cosa y otra, ¿no? O sea, un Neandertal venía y te pegaba un palazo en la cabeza, y por ahí no sentía absolutamente nada, ni le pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahora uno, por más maldad que tenga, salvo que tenga una patología grave, digamos, siente, ¿no? Uy, se me fue la mano, uy, hice esto, o sea, hay un... Bien. Entonces, el tema te invitaba a hablar un poquito del tema en el espacio entre vidas, ¿no? Que es esta especie de revisión y planificación que hace el alma cuando sale del cuerpo. Después iremos bien
al momento en que sale del cuerpo, pero vamos a ir un poquito por allí, a ver, ¿qué querés comentarnos de eso? Ok, empiezo yo con lo de la planificación de la vida y tú, por supuesto, vienes conmigo ahorita. Lo que yo entiendo de la planificación de la vida es que, bueno, pues que cuando regresamos del otro lado y ya estamos en la luz, hay el proceso, bueno, también aunque no estemos en la luz, el proceso continúa. Entonces, este proceso que estamos llevando en vida de abrirnos más a la luz que soy, eh, pues va a seguir allá. Más que allá, ya en la luz hay más claridad, porque al perder el cuerpo físico se cayó, se quita una de las capas densas. Entonces se me abre la conciencia y digo, resulta que sí, que soy amor y que estoy aquí para entender una serie de cosas. Entonces, dentro de este proceso en la luz está lo que se llama el momento donde como alma, como parte del proceso puede ser que mi alma elija volver a regresar a este planeta. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no... Esta es la mejor escuela, esa es la verdad. Dicen que aquí es donde más rápido se avanza. Allá también se avanza y además nadie te obliga a regresar. Pero tú como alma, puede ser que digas, sí, pues estoy dispuesto a volver, porque la verdad, el único lugar donde de veras voy a poner a prueba si de verdad he entendido la generosidad, pues es que tengo que ir a la tierra para vivir el miedo de dar o de no querer dar, porque por miedo a que solo en la tierra se va a experimentar el miedo. Entonces, es en medio del miedo que voy a realmente ser o compasivo o generoso o aquella cualidad que vengo a desarrollar. Entonces, nada, ahí se planea, que yo creo que esto tú entiendes muchísimo más que yo, pero bueno, ahí planeas con tu grupo de almas con los que has venido a encarnar, planeas, tú vas a ser mi madre, tú mi padre, yo soy el hijo, o yo soy tu jefe, o yo soy tu mejor amiga, o yo soy tu prima, dependiendo de lo que esta personalidad necesite para trabajar las cualidades que necesita trabajar, de acuerdo a eso, tú eliges tu paquete tanto de patrones mentales y emocionales que vienes a trabajar y eliges, como dice Jorge, el teatro, es decir, a todos los personajes que van a apretar los distintos botones para que esos patrones mentales y emocionales que vengo a trabajar, por decir, la paciencia o la generosidad o la aceptación incondicional, todo, necesito el elenco de actores que aprieten los botones para que entonces yo vea otra vez cuánta luz en medio del botón apretado y del ataque que me esté dando, cuánta luz puedo empezar a manifestar. Y esto básicamente muestra, esto se ve muy claro en regresiones, ¿no? Estas sorpresas que tienen las personas cuando, no sé, me ha pasado, me acuerdo, por ejemplo, una experiencia que era una época donde, porque a veces dan mucho detalle los consultantes, ¿eh? A veces dan detalles que hemos comprobado a nivel histórico, a veces miran una foto de tal pueblo que ellos lo vivenciaban, dan la fecha incluso, esto es 1870 y pico, y miran una foto que está en internet de esa época, o un retrato o algo, y si yo lo veía así, ¿no? Entonces, es muy interesante los detalles que se dan de esto, y uno de los detalles, entre muchos, es que a veces identifican claramente, y esto se hace a través de un proceso técnico, ¿no? Que es ver en la otra persona y darse cuenta, pero mirá, que me está por clavar un puñal es mi papá en vida actual. Identifican quién es, ¿no? Es un ejemplo el que doy cualquiera, pero identifican a la otra persona. Esto muestra lo que yo por lo menos en su momento sabía desde la teoría de que se reencarna en grupos, ¿no? Esto lo he visto muchísimas veces, ¿sí? Y muchas veces se ve que todavía sigue el mismo patrón, o sea, era el marido de una vida pasada y ahora es el marido en vida actual, y se repite el mismo patrón problemático que no se termina de resolver, ¿no? A veces se entra en un bucle, ¿no? O sea, a veces yo lo maté en vida pasada, en la otra vida él me mató a mí, yo lo volví a matar en la otra,
y las dos almas entran como en una especie de bucle que hasta que, porque acá viene, digamos, aparece el tema de, entre comillas, el karma, ¿no? Que el karma no es ningún castigo, el karma es una ley de causa y efecto y es compensar algo que yo descompensé en una vida anterior, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hasta que uno de los dos, por alguna razón en una vida, dice, no lo voy a matar. Ahí es donde se acaba el ciclo ese, porque ¿cómo se acaba el karma? Cuando yo reacciono, como decía Jocelyn, desde la luz. Cuando yo tengo un acto desde el amor, no desde el odio. Ahí corto el karma, ¿no? En realidad es donde recuerdo quién soy cuando actúo desde el amor, ¿no? Entonces ahí se ve claramente en las regresiones, ¿no? Que a veces se viene repitiendo, ¿no? Y yo siempre tengo esto y siempre me pasa esto. Bueno, mirá de dónde viene la cosa, ¿no? Entonces eso es fabuloso porque produce un insight muy fuerte en la persona, en la personalidad de hoy, ¿no? Se da cuenta y dice, claro, pero a ver, no es que es mi marido, soy yo la que vengo con el problema, ¿no? Entonces, y otra cosa que quiero aclarar muy importante es que a veces entendamos que una de las almas a veces se ofrece, ¿no? Para hacer un determinado papel, determinado rol, y a veces el karma es de uno, a veces es de los dos entre sí, y a veces es de este otro, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado de encontrarme el caso de un niño abortado, eso después lo vamos a ver más adelante si llegamos hoy, si en una próxima entrega, un niño que era abortado, que cuando contactamos con el alma del bebé abortado, que entre paréntesis, y voy adelantando algo, estaba adherido, muy enojado al campo energético de la mamá, porque la mamá lo había abortado, ¿sí? Esto me pasó varias veces, después explicaremos cómo es esto de las almas perdidas, ¿no? Pero para que vayan viendo, cuando se habló con esta alma, ¿sí? Lo que el alma manifestó era que ella se había ofrecido para venir a ser abortado, aunque estaba enojado porque no es fácil venir a encarnar, ¿no? O sea, no es que yo todos los días quiero venir a encarnar, ¿no? Entonces, se había ofrecido porque la mamá en una vida pasada había no querido para nada un hijo, no lo había amado para nada. Entonces, hoy venía porque el aborto, digamos, también a posteriori trae su carga para la mamá, ¿no? Por ahí en el momento, bueno, por distintas razones se realiza, pero después eso queda trabajando dentro. Bueno, entonces para que valorara una vida, había sucedido esta encarnación con este proyecto, ¿no? Fíjense, ¿no? Una cosa increíble. Y así se puede dar al revés. Me ha pasado de encontrar un bebé que la mamá lo aborta porque ese bebé había tomado su vida en sus manos en una vida pasada y ahora tenía que experimentar lo que era vivir poquito cuando quería vivir. ¿Te das cuenta, no? Yo sé, es una cosa... Me parece tan interesante todo lo que nos estás contando, Jorge. Quiero que nos des más ejemplos y te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que entramos en estos bucles? O sea, porque ahorita decías, es que no se acaba de resolver y lo repetimos. Claro. ¿Cuál sería tu opinión? Y yo creo que, bueno, la escena se ¿Por qué repite. repetimos tanto? Claro, la escena se repite porque nos cuesta aprender a amar y porque nos cuesta la adversidad, nos cuesta aprender en la dualidad. A veces cuesta mucho porque nosotros pensemos que a lo mejor uno tiene una viña lineal, bárbara, que es re bueno, todo lo que quieran como cualidades, pero no todas esas chispas, digamos, tienen las mismas características evolutivas. Hay distintos niveles de evolución. Por eso yo no tengo que juzgar a nadie, ¿no? Que me la paso juzgando, no, porque mirá, el otro, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo puedes hacer vos? ¿Por qué no? Porque él es otro, no sos vos. Y entonces tiene otro nivel de conciencia ese ser. ¿Tá? Y a lo mejor vos tenés, no sé, 800.000 vidas y él tiene 100. Entonces, claro, vos tenés una ventaja evolutiva, tu conciencia tiene un nivel de expansión más grande, entonces yo lo miro, mirá lo que hace, vos te das cuenta, miralo. ¿Y por qué yo tengo que juzgar eso? ¿Tá? Esto, el no juzgar no solo, yo creo que da mucha tranquilidad
al propio ser que se propone no juzgar, ¿no? Porque te da una paz terrible, entendiendo de que cada uno está viviendo su experiencia, ¿está? Entonces, pero bueno, por ese tipo de cuestiones yo creo que hay distintos costos, distintas durezas que hay que ir venciendo de las propias características de cada ser con su propio nivel evolutivo y con sus propias cualidades, ¿está? Algunos tienen más, algunos tienen menos, y bueno, por eso cuesta tanto. Cuando se entra en este bucle, y bueno, hasta que uno de los dos no reacciona desde el amor, no se sale. Está ahí, se repite la escena. De acuerdo, esa es la teoría y la entiendo bien, esa teoría. Y, por ejemplo, Jorge, muy recientemente he estado leyendo unos libros que me han parecido muy interesantes de un medium que se llama, recomiendo mucho, que se llama Frank de Marco. Los libros son en inglés, la verdad no sé si están en español, pero a lo que voy con esto es que en esos libros, y no es solamente ahí que ya lo había empezado a leer en distintos lados, es que cuando yo hablo, y tú, de que venimos con un paquete, ¿ok? Porque, ok, vengo con mi tropa de actores, eso está muy bien, pero cada actor, incluyéndome a mí, tenemos nuestro paquete, ¿verdad? Vamos a decir que nuestro paquete de patrones mentales y emocionales, que es con lo que venimos a trabajar, porque claro. ¿Con qué trabajo yo? Pues trabajo, primero tengo un cuerpo para estar aquí, con toda una tropa de actores que me da una familia, una situación socioeconómica, el teatro, o sea, ya está el escenario. Bien. Ahora, para este cuerpo trabaja con una serie de, una manera de pensar determinadas y una manera de sentir determinada. Tu manera de pensar y de sentir no es la misma que la mía, por eso igual que el otro, porque ese paquete tiene un proceso evolutivo, digamos. ¿Ok? Entonces, a lo que voy, no quiero complicarlo, solo que, y mi pregunta, y cuando yo oigo lo del bucle, que puede ser que llevamos no sé cuántas veces repitiendo el patrón, porque digo, claro que sí, es la teoría y es lo que he oído. A mí, no sé así qué te pasa, pero a mí es como, Dios mío, ¿pero cuándo se va a acabar esto? O sea, es como, Dios mío, y por eso tanta gente dice, y yo misma digo, pero yo ya no quiero venir, ya, ¿verdad que decimos eso? Señor? Ya, por favor, que esta sea la última, porque ya no quiero seguir o repitiendo. Hay algo que nos parece a todos agotador en el tema de verlo como una repetición. En ese sentido, es lo que yo digo que es agotador, no la vida. No la vida claro. Sí ofrece mucho, pero el pensamiento de que he repetido, a mí por lo menos me produce agotamiento de decir ya, por favor que esto se acabe. Bien, claro. La misma Carmen, mi adorada amiga, que siempre está diciendo, no, yo ya acabé, ya me quiero ir, yo ya acabé, yo ya no quiero volver. Ya. O sea, entonces, a lo que voy con esto es que, por eso te decía la pregunta, que tú qué opinas de esta repetición. Yo no estoy tan segura, perdón que lo diga, ya sé que es la teoría, pero acuérdense que todos son teorías y hay que estar abiertos, o sea, a ver qué te checa y qué no de todo lo que compartimos aquí o lo que leas en cualquier libro o lo que te diga quien sea. Porque la verdad es lo que a ti te late. Entonces, Jorge, por ejemplo, entre las cosas que estaba yo entendiendo últimamente o leyendo, era que ese paquete, ¿ok? El paquete de mental emocional, está compuesto de muchas, así como estamos hechos de muchas capas, el paquete está hecho de muchos, no sé cómo decirles, pedazos. Pedazos. La palabra en inglés es strands, de muchos hilos. ¿Okay? De muchos hilos y entonces, claro, está el hilo, vamos a decir que yo que padezco de ansiedad, bueno, puedo decir que tengo el hilo de la ansiedad y luego está el hilo de la paciencia y luego está porque todos tenemos distintas reacciones, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, sí. Y además es bien difícil definirnos a cada uno, ¿verdad? Porque hoy te reacciono de una manera y tú dices qué divina es y mañana te puedo reaccionar de otra manera y dices soy un monstruo, ¿verdad? Claro. Ok, entonces
vamos a decir que el paquete son muchos hilos. Es complejo el paquete. Complejo. Gracias. Es complejo. Entonces, cuando hablamos de que estamos en un bucle y no acabamos de salir del bucle, vida tras vida, a mí me suena como, Dios mío, como si todo el paquete fuera mi responsabilidad. A lo mejor esa soy yo y otros lo entienden de otra manera, ¿ok? Claro. O mi personalidad es, pero Dios mío, este paquete, sí. tanta responsabilidad de que hoy reacciono así, mañana reacciono así, no sé qué. Bien. Y siempre, por supuesto, todos nosotros con las ganas del amor, de la luz, ¿verdad? Porque ¿quién quiere hacer daño? Yo no. ¿Tú quieres hacer daño? No, para nada. Pero lo que pasa que acá lo que participa me parece que es algo, para tratar de entender un poquito esto que planteas, hay que entender algo. Primero y principal, la mayoría de las personas no se cuestiona esto, porque no sabe, no se lo cuestiona. ¿Tá? Actúa muchas veces por la propia moralidad o por las propias enseñanzas y creencias que tiene, y así actúa, y esos son sus patrones. Por supuesto, hay un montón de patrones más que son adyacentes a ella, que ya no sabe, que están ahí y que vienen desde lo transgeneracional o vienen desde lo álmico. ¿Sí? Ahora, este registro que vos decís que tenés, que yo quiero acabar, y Carmen también dice, yo ya quiero, basta con esto, eso lo está diciendo, conociendo todo esto, lo está diciendo tu mente concreta. Pero, como se dice muy bien en regresiones, cuando no puede entrar en algo, fíjate, deja que salga, tu alma sabe. El alma sabe muchas cosas que la mente concreta no tiene idea. ¿Tá? Porque a veces muchas personas, me ha pasado en charlas, en grupos de duelo, y dicen, pero ¿cómo yo voy a haber programado la muerte de un hijo? Y mire, yo a nivel consciente, a nivel humano, a nivel de leyes que rigen la humanidad, no lo va a entender nunca, pero su alma sí sabe que eso es para algo. Entonces, ¿qué respuesta puedo encontrar rápida? ¿Cuánta gente ha despertado a la espiritualidad a partir de una pérdida? ¿Cuánta? ¿Tá? Y entonces vos decís, ¿y eso será programado? Y ahí te queda, ¿no? Y yo creo que a veces sí. ¿Tá? Entonces, yo acá no quiero venir más, sí, pero el alma cuando vaya al espacio entre vidas no tiene los cuentitos del cerebro, ¿tá? No tiene esas cuestiones que la condicionan. Es la propia conciencia entendiendo, y acá entra otro punto importante, que está dentro de lo que nosotros teníamos pensado, que es la ayuda de los guías. ¿Sí? Hay que entender que, por supuesto, en todo este proceso nosotros tenemos total libre albedrío. Aunque esté grabado en nuestro programa para hacerlo, yo iba para allá y puedo en este punto decir, no, ahora voy para acá. Y listo, y no pasa nada. ¿sabes? Yo me tenía que casar con tal porque teníamos que solucionar, sí, pero a mí no me gustó, yo me voy para allá. ¿No? Está el libre albedrío total, inclusive, yo lo he visto muchas veces, pues, hoy no creo que lleguemos, pero la próxima sí, existe el libre albedrío post-mortem. O sea, ¿no? De hecho, yo no es que viene Jesús y te agarra y te dice, vamos, vamos, vení, que... No. Ahí aparece lo de almas perdidas, que ya lo ampliaremos, ¿no? Porque si no, no podría haber almas perdidas. ¿Sí? Bien, entonces, acá yo creo que es por eso lo que estamos hablando, y creo que también hay en el momento del espacio entre vías, porque muchas veces en regresiones han aparecido guías al punto de que una vez me pasó con una persona que me decía, Jorge, hay una luz fuerte atrás tuyo. Estaba acostada en regresión. Yo digo, ¿cómo una luz fuerte atrás mío? Sí, es una luz. Y ahora se está moviendo para la parte de ahí de atrás de la cama. Bueno, pregúntale quién es, porque te juro que a veces te sorprenden las cosas que pasan. Y dice que es mi guía, me dice la consultante. ¿No? Porque una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en las regresiones es que uno nunca induce a nada. Uno acompaña lo que va diciendo la persona para que la persona se meta más en la experiencia, pero nunca induce a nada.
¿tá? Y entonces la persona venía porque tenía hacía años un dolor acá, en el pecho, y no tenía nada cardíaco, no tenía, bueno. Entonces a mí, por esas cuestiones de lo que decimos acá en la Argentina, de la caja de herramientas que uno va armando con todas las cosas que va haciendo, se me ocurre de la nada preguntar, decirle, bueno, preguntarle si trabaja él o trabajo yo. Y al toque termina de decir eso y me dice que trabaja él. Bueno, ok. Yo me quedé así, me aparté y avísame cuando ya esté. Y ya estuvo en un momento, cuando terminó la regresión, se le fue el dolor de pecho. Entonces vos decís, bueno, o sea, no sabés qué te resta pensar después de eso, ¿no? Y así tengo, pero para contar miles, ¿no? Que a veces sobrepasan mi propia, mi propia credibilidad, ¿no? Porque yo digo, pero será, bueno, lo discuto con psicólogos, con amigos míos, no se lo habrá inventado el inconsciente y no será una mentira de esto. Mira, acá lo único que se mide para evaluar en las regresiones es por la remisión sintomática. A vos por alguna razón te desaparecen los síntomas que tenés, sean mentales, corporales, vinculares, lo que sea te desaparece. Entonces, bueno, listo. Eso es el objetivo, ¿no? Entonces, dentro del espacio entre vidas hay asistencia de los guías, ¿no? Los guías no te dicen, no, mirá, tenés que bajar y hacer esto. No. Sugieren para tu propio progreso espiritual. Ellos velan por vos. Porque a veces la parte mental y la parte emocional que conforman a ese ser que está allí en el espacio entre vidas, y no entiende, es duro de entender, y yo no quiero ir más. Mirá, a nosotros nos parece que, me imagino, yo teatralizo un diálogo, ¿no? Me imagino que a vos te conviene ir por esto, pero fíjate, ¿no? Hasta que va haciendo un insight, calculo yo, y dice, bueno, sí, voy a ir, ¿está? Pero elige la propia alma las experiencias, ¿no? Eso, y esto es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, a mí me parece bárbaro, ¿no? No sé si querés agregar algo, No, si no digamos, vamos a... Sí, vamos, bueno, seguimos. no, acá yo lo que venía en orden era el proceso de encarnación. Bueno, bien, supongamos que ya pasó el alma por una vida anterior, murió, fue al espacio entre vida y ahora va a encarnar de nuevo. Bueno, ¿qué nos podés aportar vos de cómo es la encarnación de un alma en un cuerpo? ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa? Bueno, es la continuación de lo que estás diciendo, o sea, ok, ya se decide, tu alma decide que vamos a tener esta experiencia, entonces se prepara el alma, por eso también tiene mucho que ver cuando lo que dijiste del aborto, que espero que lo vuelvas a retomar porque es un tema que todo el mundo pregunta. Sí. Se prepara, te preparas para volver a venir. Entonces hay toda una preparación y hasta que, bueno, bueno, como dices tú, se eligieron los padres, esos padres ya están en la tierra y entonces tienen ciertas características y vas a nacer en un momento dado en que esa pareja está viviendo determinadas cosas, en un país que está viviendo determinadas cosas, con una situación socioeconómica determinada, y eso entonces te preparas ese proceso que además cuando está la fecundación de la madre y del padre, de quienes vayan a ser los padres biológicos, por lo menos, y porque a lo mejor los padres serán no los biológicos, sino o dos hombres o dos mujeres o padres adoptivos, vamos, hombre y mujer. Pero dependiendo de lo que el alma haya elegido. Y entonces, también tengo entendido que hay todo un proceso de entrar y salir de cuando está ese proceso en el vientre de la madre. Uno de los libros que yo he leído que lo explica bien este proceso, para el que le interese, se llama Los 9 peldaños, de Andrés Merois, M-E-U-R-O-I-S, Merois en francés. Entonces, bueno, entra y sale mientras está en el proceso de fecundación la madre.
Y otra cosa que es interesante, por ejemplo, es que yo acabo de tener un nieto hace 2 semanas que nació por cesárea, que no era lo esperado, o sea, más bien mi hija tenía una ilusión de que iba a ser natural y casi y lo quería además tener en el agua. Bueno, se preparó de una manera para que todo fuera lo más natural posible, ni modo, no salió así porque se complicó algo con lo de la placenta y tuvo que nacer antes de lo esperado, lo tuvieron que sacar. Y pues ni eso es casualidad. Ni eso es casualidad. O sea, si naciste 8 mesinos, 7 mesinos, por cesárea, como haya sido el parto, etcétera. Entonces, ahorita no se me ocurre nada más que decir con respecto a este tema en particular, Jorge. Si Sí, quieres, no, yo lo único que quería agregar es que no es que el alma entre y se queda allí directamente, sino que a veces sale. Yo he tenido experiencias, porque a veces en regresiones van a una experiencia traumática en la panza de mamá, ¿sí? Y entonces ha habido varias, ¿no? Por ejemplo, eso. un robo a mamá, ¿no? Donde le sacan la cartera y la tiran al suelo. Bueno, los efectos de eso llegan a mí, que estoy en la panza, y producen, bueno, acá desde Freud podríamos llamarlo huellas nétmicas, ¿no? Queda una huella de algo que después produce X síntoma. Pero claro, yo no tengo conciencia de que eso está allí. Yo no sé por qué padezco esto. Bueno, y está relacionado con eso, ¿sí? He tenido algunos consultantes que, por ejemplo, tenían un odio sin saberlo al padre, porque el padre nunca les había hecho nada, y resulta que en la regresión, cuando van a la panza de mamá, ellos escuchan la discusión cuando el padre le dice que aborte a la mamá. Ella la tiene grabada en el alma, lo que pasa es que en conciencia habitual no aparece ese recuerdo. Aparece porque está en un estado expandido de conciencia, decimos nosotros. En regresión no es hipnosis, nosotros no, yo no trabajo, la línea de Kabuli no trabaja con hipnosis, hay otras líneas que sí, pero aparece ese recuerdo, ¿no? Entonces, acá entiendo por qué me pasa esto con papá, porque viste estas cosas que decís, tengo algo que no me checa, como decís vos con papá, no me, pero ¿qué te hizo algo? ¿Te pasó algo? No, nunca, fue amoroso. Y es ese recuerdo el que está ejerciendo gravitación para que aparezca este síntoma en el sentir. ¿Tá? Vos fijate, ¿no? Las Pero cuestiones. eso no es casualidad, ¿verdad, Jorge? No es casualidad, No, es padre con esa actitud. no. Por eso todo forma parte de esa Del obra de plan, teatro, del plan, del plan. claro. Pero bueno, digamos, pasan cosas que son sorprendentes en ese sentido, porque después la persona entiende y dice, es por esto, ¿no? Que claro, yo siento esto por esta razón, y ya al hacerlo consciente ya empieza a disminuir la carga emocional con respecto a eso, ¿no? Sí, a veces, a ver, me ha pasado que en una regresión, una consultante se fue a la infancia y recordó el padre que la violaba y ella no lo tenía en la conciencia, ¿no? Y yo en el momento me preocupé mucho porque digo, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar esta mujer ahora? ¿No? Porque ella lo vivenció, pero a punto de, estaba acostada y ponía las manos así, ¿no? Para esquivarlo, o sea, todo revivenció. Lo que pasa es que hay un mecanismo de defensa del aparato psíquico que se llama represión, esto es Freud también, que lo que hace es que es un hecho traumático que no soporta el aparato psíquico, lo saca, así para hablar rápidamente, lo quita y lo envía reprimido al inconsciente. ¿Sí? Entonces, ella no lo tenía en su recuerdo consciente esto. Y mi preocupación era, bueno, ¿cómo va a reaccionar? Cuando llega el momento de la post-regresión, que se hace a más o menos los 20 días a un mes de hacer la regresión, como para evaluar, explicar, relevar la remisión sintomática, a veces hay que explicar cosas porque la persona no entiende, ella me dijo que a partir de ahí no había hecho nada, que lo había entendido y que lo perdonaba al papá. Vos fijate, ¿no? Y no hablamos nada de eso nosotros después, a posteriori. Y bueno, Bueno, mis y puede ser, infundados temores no se realizaron, ¿no? Pues yo digo, ¿cómo reaccionará esta mujer ahora? ¿No? Y no, para nada. Entonces, eso también me hace pensar en la reparación que tiene, ¿no? El tema de, porque también se habló durante la regresión de un montón de cosas que le iban pasando, pero hay muchos casos, muchas cuestiones que se pueden abordar con esto,
Y bueno, se me vienen casos, pero no quiero avanzar un poquito más. No sé si quieres agregar algo, Jocelyn. No, iba a decir algo del ejemplo que pusiste. A lo mejor en ese momento la mujer, su reacción fue de perdonar y amorosa. También no quiere decir que sea siempre así, ¿eh? Puede ser que un año más tarde le dé un ataque y luego vuelva a entrar en un modo amor. Vamos, lo que quiero decir es que no siempre es totalmente permanente, pero no importa, es parte del proceso. Claro, Nada. claro. Y hay una cosa que hay que entender, que esto es muy importante y aunque uno no lo pueda creer con la conciencia habitual, no se sabe qué había pasado en una vida pasada entre esas dos entidades. No se sabe si no fue al revés en una vida pasada, ¿no? Y claro, además. Claro. Hay una cosa que quiero agregar, sí, que ahorita me vino y tiene que ver con el segmento anterior, donde dime. La pregunta del bucle, que tú me dijiste que esa es la mente concreta. Sí, la mente concreta es la que en mi caso dice, no, ya por favor, ¿hasta cuándo? Se supone que vamos repitiendo. Lo que sí sé, este fue un mensaje que a mí me alivianó muchísimo, que recibimos a través de la mediunidad de Carmen, que decía que hoy por hoy, hoy, bueno, no hoy por hoy, siempre decía, les decimos, decía así el mensaje, les decimos, sus hermanos, que ya nos hemos liberado, ¿okay? Que ya nos hemos liberado, que no es tan complicado. ¿Okay? Es que eso me vino ahorita. No es tan complicado. Lo que tienen que hacer, y eso es lo que ya estamos entendiendo cada vez más, lo único que tienen que hacer, ustedes hagan lo mejor que pueden con su escenario. ¿Okay? Sí, con los elementos que tienen. Y con la maletita. Claro. Hacemos lo mejor que pueden. ¿Ok? Que hoy salió amoroso, que hoy salió la explosión o la impaciencia. Hagan lo mejor que puedan. Siempre el punto ya no es que hablando de la mente concreta o hablando de la personalidad, porque la mente concreta es la personalidad. Ya no le pongan tanta atención a la personalidad. Hagan que la personalidad haga lo mejor que pueda y pongan la atención en su esencia, en el ser. Ellos decían en lo infinito, en la unión con el todo. Cuando volvemos, y por eso sí son importantes, tú hace rato, ¿cuántas personas se han abierto a la espiritualidad cuando han habido tragedias en sus vidas? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es cuando ya decimos, a ver, yo soy amor, yo soy mucho más que esta personalidad y de lo que se trata es de contactar eso cada vez más. ¿Ok? Ya, si la personalidad se cayó, se levantó, se volvió a caer, se levantó, da igual. ¿Dónde pongo mi atención? Regreso a la esencia, o regreso al presente, o regreso al silencio, al no juicio, a la presencia que lo abarca todo. Ahora, un camino espiritual implica oración, meditación, algún tipo de práctica que te ayude a entrar en contacto con el aspecto superior nuestro, que es ya la mente abstracta, que es el amor incondicional o la aceptación incondicional de las cosas como son. Quería agregar este inciso que me vino ahorita, Jorge, para que, por lo menos lo digo, las personalidades como la mía, que se empiezan a agobiar porque si vamos a hacer, que voy a seguir repitiendo. No, ¿qué más da? Es que ya no importa, sino simplemente trae tu atención a el aspecto de tu esencia, cuerpos superiores, silencio, presencia, aceptación incondicional. En fin, quería agregar eso. Sigamos. Sí, y no tener, yo agregaría también, y no tener este autojuicio también, ¿no? De que a veces, que a mí me ha pasado, por ejemplo, de hace mucho tiempo, que, no sé, yo decía, termino esta charla con vos ahora, ¿no? Y salgo y me tengo que ir a comprar. Y en las 2 cuadras de acá me encerró un auto y le dije de todo. Entonces yo automáticamente pensaba, digo, pero ¿cómo, Jorge? Acabas de venir de una charla, qué sé yo, y ahora... Bueno, y yo entendí con el tiempo, una vez leyendo un escrito de, creo que era de San Pablo, si no recuerdo mal, que decía, a veces me pongo mal conmigo mismo porque hago
el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, ¿no? Entonces yo cuando lo leí dije, bueno, si le pasa esto a San Pablo, ¿qué queda para mí, no? Creo que era San Pablo, San Agustín, no me acuerdo ahora quién era el que lo había dicho, pero igual, la frase era esa, ¿no? Entonces, Así es. entender que yo tengo limitaciones, entender que yo tengo la gravitación de creencias, porque no hay que olvidarse que nosotros somos seres producidos por otro, en un momento donde somos una esponja que recibimos todo lo que vemos y todo lo que dice el otro y se incorpora. Así actúan inclusive las creencias erróneas, ¿no? Un padre que cría un hijo, me acuerdo un consultante que el padre lo había criado, él tenía un taller mecánico y entonces lo llevaba a los 4 o 5 años y el padre desde abajo de la fosa le pedía una herramienta y el pibe traía cualquier cosa, porque el pibe no sabía. Y el tipo le decía de todo al pibe, ¿no? Le decía de todo. Estúpido, no ves, tonto, tarado, no servís para nada. Claro, todo eso, el pibe no tiene posibilidad de defenderse de eso, ¿sí? Y entonces todo eso se cristaliza como una creencia, ¿y qué le pasaba? 20 años después, él bajaba en la estación de Buenos Aires con el diario bajo el brazo, yendo a una entrevista de trabajo, ¿y qué se iba diciendo acá adentro? No, ¿qué voy a conseguir este laburo, este trabajo? Si yo soy un estúpido que no sirve para nada. Y no lo conseguía. Y el problema central era que ahí él ya había olvidado que esas eran las palabras del padre. Él creía que él creía eso de él. ¿Tá? Y entonces, ¿esto a qué va este ejemplo? Que hay que tener en cuenta muchas veces cómo nuestras propias creencias, y muchas que son erróneas, ¿sí? Nos condicionan. ¿Tá? Entonces, la intención tiene que ser ir en pos de eso que realmente soy y hacia la luz. Y me voy a caer, me voy a equivocar, voy a terminar haciendo algo que, y bueno, tenía ganas y lo hice, bueno, y lo hice, ¿qué va a ser? O sea, estamos hablando de cosas normales, ¿no? Pero sí, me va a pasar porque yo estoy para aprender acá, ¿tá? Y no soy perfecto, no soy perfecto, por eso existe el libre albedrío. Si Dios nos hubiera si no existiera el libre albedrío, si todo estuviera predeterminado totalmente, seríamos una marioneta de Dios, que no tendríamos ninguna capacidad de elección. Y no quiere Dios eso. Dios quiere que por nuestro propio mérito, por nuestro propio entendimiento, nosotros vayamos avanzando y lleguemos a lo máximo que podemos llegar a ser, porque hay una potencialidad impresionante, pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Eh, más o menos durante lo que veníamos viendo, ahora hay muchos más temas, hoy ya claramente no vamos a llegar, así que ya, y entre paréntesis quiero agradecer, hay 113 personas en el video mirando, así que les quiero agradecer mucho por estar allí, y espero que esto les sirva y los ayude. Lo que estábamos pensando era, bueno, bien, ya estaba encarnada, venía la revisión, la planificación, encarnaba el alma, bien, y el alma ahora ya está dentro del cuerpo transitando una vida, ¿sí? Y entonces, algunas de las formas en que sale el alma habitualmente, ¿no? Y entonces ahí nos referíamos un poquito a, por ejemplo, un viaje astral, por ejemplo, una SM, una experiencia cercana a la muerte, ¿tá? Que son formas momentáneas en que el alma sale y vuelve a entrar al cuerpo, ¿no? ¿Tuvieron información ustedes sobre esto, Eh, Jocelyn? Específicamente estas, no. No sé si tú tengas. Este ejemplo, no. Tengo otras cosas. Pero sigue, sigue. Si tú tienes, comparte. Porque No, bueno, también... yo en algunas regresiones las personas han revivido, digamos, un tema de que lo que es un viaje astral, o sea, en la noche salir del cuerpo y vivenciar algo o tener una suerte de premonición con algo, con alguna experiencia, ¿no? No hay mucha información en regresiones sobre esto. Sí que he tenido, y en el canal hay varias entrevistas a personas que tuvieron SM, experiencias cercanas a la muerte, y esto, bueno, es un temón, ¿no? Un tema muy amplio, pero sí que es muy interesante las experiencias que ocurren durante este proceso. Para resumirlo, es una muerte clínica, por ejemplo, o una muerte. Hay una entrevista de una consultante mía
que tuvo una SM no dentro de una regresión, o sea, no la contó como recordándola, sino que la evocaba en conciencia habitual, y ella contaba todos los detalles. Y después, a raíz de esa entrevista, tuve muchas entrevistas a personas tratando de investigar un poco cómo era este tema. Y bueno, el alma sale del cuerpo, por ejemplo, un accidente X, y en general hay un patrón de cuestiones que se repiten. Esto lo ha investigado mucha gente, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, hay mucha información de esto, Ever Alexander, que es un médico, hay mucha información, ¿no? Anita Morgani, hay mucha información de esto. Pero bueno, para nombrarlo, básicamente, se han visto ciertos patrones que se repiten en las experiencias de las personas que han transitado estas CCM. Por ejemplo, bueno, salir del cuerpo y verse desde arriba. Esto yo lo vi en una regresión, ya después lo vamos a contar a partir, si hoy llegamos y no la próxima, sobre el tema del tomar la vida en sus manos, ¿no? Una persona que se había suicidado en una vida pasada, y vamos a contar un poquito qué es lo que pasó con esa alma. Esto de la revisión de vida, ¿no? De revisar la vida bueno, y sentir en carne propia un poco los efectos de cómo yo me conduje con otros, tanto positiva como negativamente. Yo los sentí en mí, los efectos, cuando hice algo bueno hacia el otro, cuando hice algo malo. ¿Tá? Y después, bueno, está esta presencia del túnel famosa que se nombra muchas veces, ¿no? El avance en el túnel, como sentirse atraído hacia esa luz, y a veces la aparición de ciertos personajes conocidos, por ejemplo, de algunas personas que dicen que han visto a Jesús o que han visto a la Virgen, o lo que sea, y a veces encuentro con familiares desencarnados anteriormente, ¿no? Y que el mensaje de por alguna razón es, no, mira, no es tu tiempo, tenés que volver, ¿no? Hay en general una preliminar resistencia a eso, porque se sienten tan bien, dejan de sentir el dolor en el cuerpo, dejan de sentir un montón de cosas y no quieren, y bueno, no, tienes que, bueno, y la vuelta al cuerpo, el efecto de la vuelta al cuerpo y todo eso. O sea, hablando de experiencias del alma, por eso la citamos, esta es una de las tantas experiencias que el alma, bueno, transita durante, ya encarnada en una vida, ¿no? Y después vuelve al cuerpo, y eso siempre trae determinados efectos, no es neutro. En general siempre vuelven con algunas aptitudes del orden de lo parapsicológico, ¿no? Percepción extrasensorial, mediumnidad, o sea, por alguna razón vuelven con algo de esto, y vuelven fundamentalmente como si esa experiencia hubiera sido una purificación de los valores, vuelven con valores nuevos, no me importa más el dinero, yo lo que quiero es ayudar a otros, o sea, como si hubiera sido un gran tamiz por el cual pasaron, ¿no? Cuando el alma pasó por eso, que no sé exactamente, entre comillas, técnicamente qué es lo que pasa, pero la mayoría de la gente vuelve con esos efectos, ¿no? Bien, y acá entraríamos ya, creo que, no sé cómo estás de tiempo, son 15:30, entraríamos en lo que es el proceso antes de la muerte, ¿no? Que eso es muy interesante. Pero don Jorge, tú y yo hablamos algo antes de empezar el programa de otras formas en que el alma puede entrar en un cuerpo físico que no necesariamente es a través del nacimiento. ¿No te gustaría que tocáramos eso? A mí me gustaría. Sí, podemos Algo tocar me eso. dijiste que has tenido una experiencia y yo podría Sí. compartir algo. Hay algunas situaciones en que el alma transita algunas experiencias poco comunes, que no se saben, que yo las he, bueno, aprendido a raíz de lo que se fue vivenciando. Y una de las experiencias que me pasó no hace mucho fue tener una consultante que experienciaba que su alma, su mismo fragmento, estaba dividido en dos, pero en vida actual. ¿Tá? Entonces, algunos lo llaman no almas gemelas, lo llaman llamas gemelas, no sé por qué, a ese efecto. Pero la cuestión principal es esta, ¿no? Que ella
podía como percibirse, ¿sí? Como que había un circuito de unión y de intimidad con esta otra persona, era otra persona, ¿sí? Pero tenía mucha vinculación, aunque no la conocía, sentía cosas, veía cosas, sentía, era un cantante, que cuando cantaba, le cantaba a ella, bueno, no importa, no vamos a dar muchos detalles, pero lo importante es lo técnico de esto, ¿no? O sea, como que, ¿qué es este efecto? Entonces, yo traté de preguntar en el espacio Entre Vidas, eh, ¿por qué el alma había dispuesto transitar esta experiencia y no obtuve respuesta? No había una respuesta, ¿no? O sea, ¿para qué estás pasando por esto? No, debe haberla, pero a mí no me la dieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces lo que sucede es que por algún atrapamiento de una vida pasada, como el alma se fragmenta, y esto es largo de explicar, pero cuando se termina la regresión se hace un equilibrio energético, es decir, fíjate si vos necesitas reclamar la energía a alguien que te quitó por algo. Entonces suponete que la mataron en esa vida pasada. Sí, al que me mató, bárbaro. Se le pide al universo que conceda la gracia en la regresión de que el fragmento de alma que animaba el cuerpo de esa persona que la mató en esa vida aparezca y venga. Y siempre vienen arrepentidos. El consultante dice, sí, está aquí, aquí está, y viene llorando o viene con la cabeza gacha, ¿no? Bueno, pedirle la energía que te quitó con ese acto que hizo en contra tuya, porque como el alma se fragmenta, tiene como es como que le robaron una parte del alma con haberla matado, ¿está? Bueno, esto a veces no se resuelve en esa vida porque nunca, no sé, o nunca hizo una regresión la persona o lo que sea, porque obviamente puede pasar, y resulta que lo que te encontrás a veces en regresiones es que esa persona tiene muy poca energía y en la regresión se ve otra persona que tiene parte de su frecuencia energética. Y entonces lo que se hace, que yo creí cuando hablaba con la consultante en las entrevistas previas, que eso iba a pasar. Entonces yo dije, bueno, lo que se hace es tratar de pedir que esa parte del fragmento de alma te lo devuelva. Bueno, pero no era eso, porque ¿cómo le voy a pedir a la misma alma que le devuelva si era la misma? ¿No? Era muy, bueno, son esas cosas, ojo, son esas cosas nuevas que van pasando y a veces uno hace reuniones de supervisión donde habla con otros compañeros y dice, che, mirá, me pasó esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hago? Porque vos no manejás todas las cosas. Como la primera vez que me había aparecido un ángel desencarnado, un ángel primigenio caído que estaba adherido a una consultante, ¿no? Y entonces, esto ya me lo había contado una compañera mía, que le había pasado, pero a mí nunca me había pasado. ¿Y cómo fue? Tendríamos que hablar un poco de lo que es alma perdida, pero les voy a ir adelantando algo para que vean. La consultante tenía en su campo áurico un alma perdida que por alguna razón es perdida y hay muchas cantidades de almas perdidas por distintas razones y de distintos tipos, ya lo vamos a ver. Estaba adherida a su campo energético. Obviamente eso no es neutro porque produce un montón de cosas, transmutación de pensamientos, transmutación de conductas, anemia, insomnio, sonambulismo, eh, eh, estados depresivos o anímicos sin justificación negativos, o sea, todo lo que este ser siente te lo pasa a vos. Pero claro, vos no sabés que tenés eso. ¿Tá? Y cansancio, fundamentalmente cansancio, sin razón. ¿Tá? Bueno, hay un proceso terapéutico para desatrapar esto, bueno, es largo de explicar, no importa eso, pero el tema fue que en ese momento la consultante se le encuentra un alma perdida, empieza el proceso terapéutico para ayudarla a irse, y cuando sale del cuerpo, ella me contaba, ¿qué va pasando? Le digo yo. Bueno, se va haciendo más grande, más luminoso de a poco, me decía. Bueno, ¿qué más? Porque vos lo único de lo que abrevás es de lo que te dice la consultante o el consultante, no. Vos no ves, no, yo no veo nada, obviamente, de todo eso. Y se aleja y empieza como cruzar un puente, me dice, ¿no? El puente es, digamos,
arquetípicamente un símbolo de trascendencia en un punto, ¿no? Pero bueno, aparecía eso. Y entonces está llegando a un arco de luz. Me dice, está llegando y cada vez está más blanco. Y está llegando, y del arco de luz era como si hubiera un puente, y acá un arco, y acá todo se veía luz, pero no se veía nada. Del arco de luz empiezan a salir como manos que lo atraen, que lo quieren agarrar. Yo decía, ¿qué es esto? Decía yo, ¿no? Porque aparecen cosas raras, ya te voy a contar algunas después, ¿no? Pero, y entonces cuando está llegando ese ser ahí, que ya estaba muy blanco, me dice, Jorge, esas manos son seres ahora que salen de la luz y se postran ante él. Bueno, y era un ángel caído, primigenio. ¿Tá? Y entonces, o sea, quedás así como quedaste vos. Yo quedé así cuando terminó la regresión, dije, ¿no? Y la llamé a mi amiga, le digo, mira, me pasó esto, me pasó así. Es un ángel. Wow. Bueno. Es terrible, algunas cosas que no se pueden creer. Tantas cosas que no podemos entender. No, pero yo habiéndola vivido no la puedo entender a veces, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo empírico termina por vencer tu incredulidad, ¿entendés? Porque, o sea, la persona, ¿cómo pudo? El otro día tuve un caso de xenoglosia, que es hablar en otro idioma que no manejas en conciencia, y la persona me empezó a hablar de golpe en inglés, porque la regresión transcurría en un lugar donde hablaban en inglés. Y entonces yo, para seguirle la corriente, le empecé a contestar en inglés, con mi inglés básico, ¿no? Y seguía hablando, ¿tá? Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, hasta que en un momento se engancha y empieza a hablar en castellano, ¿sí? Y tuve varios casos de esto. Entonces, ¿qué pasa? Es tal el contacto del alma con ese fragmento que está atrapado en esa experiencia por la profundidad en que entró la persona, que hasta le transmite el idioma en que hablaba. ¿Entendés? Bueno, es fabuloso, ¿no? Fabuloso. Quiero recomendar una autora que sus libros, ella se concentró en su trabajo, ella es de principios de siglo, en ayudar a las almas, entidades adheridas a personas encarnadas. Ella se llama Edith Fiore, como de flor, pero Fiore en italiano. Edith Fiore. Bueno, quería nada más agregar, yo hace poco leí un libro que no me viene el nombre, pero a ver si para cuando montemos este video puedo yo ponerlo allá abajo. Pero esto fue un caso muy interesante también de una medium que vivió, hablando, esto tiene que ver con las almas que no encarnan, pero que pueden venir de distintas formas en un momento dado a terminar o a hacer cierto tipo de trabajos. Este era el caso a principios de este siglo. Hubo un bailarín ruso muy famoso que se llamaba Nijinsky. ¿Ok? Nijinsky fue algo así extraordinario lo que él logró como bailarín, algo que nadie había logrado antes. Y él, el alma de Nijinsky, entra en vida, no vuelve a nacer, sino entra en el cuerpo de la medium, que es la que escribe el libro, que les prometo que voy a buscar el nombre, porque el libro lo tengo en Madrid y yo estoy ahorita en México. Y Nijinsky cuenta a través de ella que él, obviamente ella con Nijinsky ya tenían una relación como almas de otras vidas, ¿ok? Entonces, vamos a decir que ella presta su cuerpo porque él viene por un tiempo determinado a través de ella a terminar ciertos asuntos que tenían que ver con ayudarla a ella en particular a salir de una etapa, un momento muy difícil que estaba viviendo, ayudarla a ella y ayudar a la pareja hombre que ella tenía en ese momento, que ya no fue luego más adelante su pareja, pero era la pareja que tenía en ese momento. Entonces, lo que a mí me pareció fascinante es que Nijinsky dice, a través de ella obviamente, dice, yo ya no quería volver a encarnar,
¿Ok? Es que esto es bien interesante para que veamos que no tenemos que volver a encarnar, o sea, que no es para nada obligatorio. Yo ya no quería volver a encarnar, pero me puse de acuerdo con esta alma antes que yo iba a poder tener la oportunidad de entrar en ella y a través de estar en el cuerpo de ella por un tiempo, ayudarla a ella, ayudarlo a él y ayudarme a mí misma en cosas no resueltas en la vida que tuve como bailarín. Entonces, y te das cuenta en el libro cuando es ella hablando, o sea, la medium, la que está encarnada, y Sí. cuando es Nijinsky. Y es muy interesante la relación del novio, de la pareja en ese momento, de ella, cómo se relaciona con ella y cómo se relaciona cuando entra o está Nijinsky operando a través de ella. Ah, Es mirá vos. muy interesante. Bueno, fíjate y después lo ponemos ahí, lo dejamos anotado Es en los que comentarios. son tantas, con este ejemplo y lo que tú dices, son, amigos, son tantas las posibilidades, Ah, sí, sí, por eso. tantas, que la cabeza se nos puede hacer así de, ya iremos entendiendo, pero te digo que hay otras formas que no es necesariamente encarnando que tú puedes acabar o venir a aprender algo, terminar algo, Sí, sí, sí. ¿ok? Que se Sí, puede sí. dar, Y, no a todo el mundo, pero el libro me pareció fascinante la historia de este, aparte que como Nijinsky fue tan famoso, claro, entonces, claro. en fin, que quería agregar eso. Sí, 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 incluso Entonces, que aunque no encarnes, vos seguís en procesos de aprendizaje, claro, aunque pero encarnes, yo he tenido consultantes que fueron a vidas en otros planetas y después contaremos cuáles son los efectos de eso, pero bueno, en otro planeta, con otras condiciones, y el alma, bueno, va transitando distintas experiencias, ¿no? Muy, muy interesante todo esto. así es. Bueno, yo sí, yo creo que por hoy Creo que vamos ya, a dejar para que se puedan, el video mío va a quedar allí. Voy a tratar de ver si puedo copiar ahora después todas las preguntas para poder, creo que es importante contestarlas. Vamos a hacer uno claro, y yo claro, contestando preguntas, sí, porque si sí, no, sí, 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 este, sí. Iremos y, bueno, ahí quedaron varios temas para tocar, iremos hablándolos en siguientes encuentros. Quiero agradecer mucho a las personas que están mirando ahora, hay mucha gente mirando, mucha gente interesada en preguntar, así que vamos a intentar después responder todas las preguntas, las mayores que podamos, ¿no? Es cierto que esto despierta mucha curiosidad, estos temas, y bueno, en la medida que podamos iremos haciendo videos para ir respondiendo. Así que Jocelyn, bueno, yo te agradezco mucho y creo que es muy enriquecedor conversar contigo, bueno, con todos y estos temas, ¿no? contigo. Bueno, muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias. Ok. Gracias a todos y esperemos que esto les sirva, que ayude. Y bueno, seguimos nosotros un minutito por privado.